explicaré acerca sobre el fraude electoral de 1968. Para iniciar este tema, yo decidí investigar acerca de la definición y encontré la siguiente. El fraude electoral es la intervención ilícita de un proceso electoral con el propósito de impedir, anular o modificar los resultados reales, ya sea aumentando la cantidad de votos del candidato favorecido, disminuyendo la de los candidatos rivales o ambas. Lo que constituye un fraude electoral varía de país en país, como le explicaré a continuación con los 3 candidatos que más prevalecieron en esta historia. Las elecciones federales de México de 1988, referidas también como el proceso electoral federal de 1987 a 1988, se llevaron a cabo el día miércoles 6 de julio de 1988, desarrolladas bajo la dirección de Comisión Federal Electoral y siendo la última a su cargo. Con ellas se renovaron ambas cámaras de Congreso de la Unión, con 500 diputados y 64 senadores, y se eligió un nuevo presidente de la República. En ese año, las elecciones fueron consideradas como un momento de ruptura y simultáneamente como un indicador de la presencia de una cultura autoritaria. Con base en la primera interpretación se subraya la emergencia de un sistema de partidos competitivos, un cambio en la correlación de fuerzas entre las opciones políticas y la mayor vigilancia de la sociedad civil de los procesos electorales. La segunda interpretación destacó la presencia de acciones irregulares, inequidad electoral y la carencia de limpieza. Estas dos dinámicas fueron el marco de la articulación de un movimiento popular de oposición que provocaron la polarización de las fuerzas políticas en torno a la desigualdad de condiciones de competencia que prevalecían en el sistema electoral y reactivaron la lucha por la democratización. Los candidatos que antes habíamos mencionado comenzaron a surgir, o la manera que los aceptó la sociedad fue la siguiente. La designación de Carlos Salinas de Gortari provocó diversos encanos en el interior del PRI. Sus candidatos era vista como una afinación de la política neoliberal que no era compartida por el grupo interno. O sea, solamente una persona decidió, no, pues tú vas a ser el candidato y ya. Mientras que el resto se sentía un poco así como de, ¿por qué él? Si él ha tenido un material de inflación, gastos públicos y salario durante el sexenio de Miguel de la Madrid. O sea, en los periódicos lo subrayaron y eso es demasiado injusto. También tuvo problemas con personajes como Joaquín Hernández Galacia, La Quina, Fidel Velázquez, Alfredo del Mazo y Jesús Silva Herzog, entre otros. La candidatura contingente de otros partidos presentaba un elenco interesante. El PAN, a diferencia del pasado, nominó a Manuel J. Cloutier, un empresario del norte recién ingresado al partido que había aspirado con anterioridad a que el PRI lo postulara a su alcaldía, aunque lo fueron negado y no consiguió nada. Así que él contaba con un amplio prestigio en las organizaciones empresariales, en donde tenía una larga trayectoria durante el sexenio de Luis Echeverría. Cuestionó la expropiación del Valle de Yaqui y posteriormente la expropiación de la banca, lo que definió su perfil de confrontación contra el régimen. Otro de nuestros candidatos, y creo que el más querido, fue Cuauhtémoc Cárdenas, que fue postulado por el PAN y Humberto Castillo por el Partido Mexicano Socialista, PMS. Estos candidatos, además de haber sido amigos y socios en negocios, militaron en el Movimiento de Liberación Nacional en la década de los 60 y contaban con una amplia trayectoria política. El primero como hijo del expresidente mexicano, senador y gobernador de Michoacán. El segundo como líder del movimiento de 1968. Habido sido por la causa, fue preso. Fue dirigente del Partido Mexicano de los Trabajadores, PMT, y diputado de la legislatura. El PRI ha sido un partido monolítico a lo largo de la historia. Se ha gestado diversas facciones en su seno
que en algunos momentos derivados en la formación de partidos independientes. Ezequiel Padilla fue el candidato del Partido Democrático Mexicano y Enrique de la Federación de Partidos del Pueblo. La inconformidad de la designación del candidato oficial fue el origen de estas corrientes disidentes, que contaron con apoyos políticos diferenciados. El primero con grupos de derecha y el segundo con las izquierdas. Previamente las elecciones de 1988, esta inconformidad nuevamente afloró, pero en un contexto de crisis económicas en torno a la cual la pusieron a discusión las estrategias políticas y el modelo de desarrollo a seguir. Pues ya sabemos que el PRI siempre ha sido elegido por el pueblo, pero en ocasiones ellos mismos han hecho fraude y han hecho que los políticos que realmente merecen ser los presidentes caigan y ellos siempre salgan a flote. La mayor parte de los sexenios hemos visto puros presidentes del PRI. Ahora, para continuar, las campañas surgieron de la siguiente manera. De los movimientos políticos son una oportunidad propicia para que los partidos demuestren su poder de convocatoria e influencia en la sociedad. Esos movimientos se concentran en 3 candidatos: Carlos Salinas de Gortari, Canus Crow-Iti y Gautna Cárdenas. En los primeros meses de las campañas electorales, la oposición pronunció un discurso de condena, mencionó los aspectos de conjunción y decisión económica tomada por el equipo directivo. Durante el periodo asignó al partido de oposición para la propagación y propaganda en los medios. La posibilidad de fraude y sabotaje se consideró una campaña bien planificada contra las oposiciones, ocupando un lugar relativo en el discurso del candidato. En las campañas electoral de Carlos Salinas de Gortari, la gente expresó específicamente lo que el gobierno quería tener, enfocándose en la modernización de la vida nacional. La llegada de varios comandantes dificulta la expresión de la campaña, lo que demuestra que aún después de la escisión de la corriente democrática, aún prevalecían las diversidades internas. Carlos Salinas se hizo un eco de multitud que atrajo a candidatura del PAN y FDN. En las últimas semanas de campaña revisó el contenido de sus discursos e incluso enfatizó su voluntad de dejar de pagar deudas. Obstaculizó la expansión económica. Unos días antes de las elecciones, una bomba explotó a pocos metros de su oficina de la campaña, mostrando tensión política. La campaña electoral del candidato Manuel J. Cloutier era irónica. También exigió el cumplimiento del orden constitucional y criticó con enojo los esfuerzos del PRI y sus vicios. Su retórica opositoria al sistema y el uso de resistencia civil con estrategia de movilización no solo están en línea con la carrera del candidato, sino también con la dirección del partido, que busca romper con la oposición leal. En el modelo organizativo del partido se viene expresando desde hace tiempo y se ha convertido en el líder de Luis Álvarez, al derrotar al opositor Pablo Emilio Madero. Como sabemos, en la siguiente etapa es la que a muchos no les gustó y a lo mejor nuestros papás la vivieron, que fue la jornada electoral. En ese día no fue un día pacífico, ya que se registraron muchas violaciones. Los partidos políticos las descubrieron frente a la Comisión Federal de Elecciones. También hubo muchas personas que votaron 2 o 3 veces, otros que fueron presidentes en algún estado, en alguna comunidad, se llevaban las urnas a su casa, o sea, desaparecieron muchos votos. Y después, la barrera legal para aprobar la infracción varía ampliamente. Las obras de protestas que mostraban en la mesa de votación y mucha obra de protesta no llegan al Tribunal de Controversia Electoral. Los comités de distrito tienen problemas para recibir y progresar apelaciones, y muchas apelaciones que llegaban a los tribunales están parcialmente establecidas. Ahora, en la mañana del 7 de julio, no se cumplió ningún acuerdo alcanzado entre las partes, es decir, antes de que se anunciaran los resultados oficiales, ninguna organización designara un ganador. El presidente del PRI, Jorge de la Vega, anunció al candidato presidencial
que jugó la victoria. O sea, obviamente él ya tenía la victoria ahí, dice, no, pues ya ganamos. Y los resultados fueron los siguientes. Manuel J. Cloyder fue de 3.267.159 con un 17.07% de votos. Carlos Salinas de Gortari 9.031.329 con el 50.36%. Y Cuauhtémoc Cárdenas 5.956.988 con el 31.2%. Realmente desde días antes de las votaciones ya se veía venir esto, ya que en periódicos, en anuncios o incluso en la misma televisión ya se daban los porcentajes de los resultados y quién sería el próximo presidente. Realmente mucha gente quedó inconforme porque, pues sí, o sea, todos querían que ganara Cuauhtémoc Cárdenas y se violó eso, o sea, el PRI de nuevo salió con la suya y pues lo único que provocó fueron muertes, porque yo estoy segura de que el PRI mató a mucha gente para que ya no siguieran hablando de él. Realmente esto me parece algo muy, muy feo y muy crítico, porque pues mucha gente murió, otros pues no murieron como tal, pero pues sí quedaron inconformes con el nuevo elegido. Esta revuelta y estos conflictos duraron hasta el 8 de septiembre, ya que pues nunca se logró nada. Carlos Salinas de Gortari salió con la suya y fue el presidente. Y pues la gente quedó inconforme. Y finalmente nosotros como futuras generaciones lo que tenemos que hacer es aprender de eso, prestar más atención en las elecciones y ver qué candidato nos conviene para tener un futuro mejor. No al fraude electoral.